¿Alguna vez te sentiste incómodo viendo una película inclusiva sin saber bien por qué? Como si algo no cerrara, como si te estuvieran empujando un discurso en lugar de contarte una historia. Bueno, no sos el único y lo peor es que eso que sentís no es casualidad, es diseño. Porque lo que parecía ser una era de diversidad y progreso en el cine se está convirtiendo en una fábrica de panfletos disfrazados de películas, historias clásicas reescritas para cumplir con una agenda, personajes vacíos, armados en laboratorio, sin alma ni conflicto, y si te animás a cuestionarlo, te tildan de intolerante. Pero ¿qué pasa si todo este show de la inclusión no es más que un barniz, un maquillaje que Hollywood se pone para quedar bien con vos, mientras atrás hace negocios turbios, contradicciones descaradas y decisiones que no tienen nada que ver con el arte? Si quieres que cambie de bando, tendrás que mejorar tu oferta. ¿Cómo qué? Quiero actuar en las nuevas películas. Bueno, pero ¿por qué no viniste a hablar conmigo en primer lugar? Hoy vamos a desarmar toda esta mentira parte por parte. Vamos a hablar de castings imposibles, remakes que no respetan ni el guión original y fracasos multimillonarios que nadie se atreve a explicar. Y lo vamos a hacer en serio, pero con el culo lleno de preguntas. Creo que está hablando en serio. Porque hay mucho más detrás de esta supuesta representación que lo que te quieren mostrar. Esto no es una crítica al progreso, esto es una denuncia al uso de la representación como herramienta de control emocional. Porque lo que está en juego no es solo el cine, es la forma en que nos cuentan el mundo. ¿Seguís pensando que todo esto es casualidad? Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy es data muy suculenta, de la que arde. Lo primero que tenemos que entender acá es que Hollywood no es una ONG, es un negocio. Y en los negocios la prioridad número uno siempre fue, es y será la guita. Yo quiero dinero. Lo que sucede ahora es que la industria descubrió un truco nuevo, un truquito sucio, emocional y manipulador que se disfraza de activismo para exprimir tus emociones y sacarte hasta el último centavo. ¿Te acordás cuando el cine intentaba conectar con vos a través de historias universales, humanas, profundas? Bueno, olvídate de eso, porque ahora Hollywood prefiere poner un cartel luminoso que diga: miren qué inclusivos que somos. Ahora ser yo mismo no va a funcionar. Las novelas pueden irse al carajo. Mientras se esconde detrás una pila enorme de hipocresía. Te venden diversidad con personajes reciclados como si fueran ropa usada. No crean nada nuevo, auténtico, honesto. No necesitan hacerlo porque ya descubrieron que con tocarte las fibras sensibles basta y sobra. Y es que esto no es solo un problema de Disney o Netflix, se convirtió en una práctica generalizada. Hoy Hollywood está más preocupado por cumplir con cuotas imaginarias, con listas de chequeo donde aparecen minorías como si fueran figuritas de álbum, antes que contar historias que realmente representen la experiencia de esas mismas minorías. Vos pensás que estás viendo un acto revolucionario, un grito de justicia social, pero en realidad sos testigo de una estrategia fríamente calculada en una sala llena de ejecutivos que ni siquiera entienden lo que están haciendo. Lo peor es que esto no es accidental ni inocente, es un marketing emocional cuidadosamente diseñado para evitar críticas. Pénsalo así, ¿quién se atreve a cuestionar una película que supuestamente lucha contra la injusticia o que levanta la bandera del feminismo y la diversidad? Muy poca gente. Porque si lo haces, automáticamente sos racista, machista, retrógrado, enemigo público número uno. Hollywood lo sabe perfectamente y por eso explota tu miedo al rechazo social como escudo ante cualquier crítica legítima. Y al final, con esta manipulación, no ganan ni las minorías, ni la diversidad, ni el público. Solo gana la cuenta bancaria de ejecutivos que, créeme, no tienen ni la más mínima intención de generar ningún cambio real. Ellos no quieren incluirte, lo único que quieren es usarte. Pero pará, porque esto recién empieza y te voy a mostrar con ejemplos puntuales cómo esta estrategia turbia termina arruinando películas, personajes y hasta universos enteros que amamos. Porque detrás de ese activismo falso se oculta una realidad que, cuando la entendés, te hace preguntarte cómo carajo caíste tanto tiempo en esta trampa. Hay algo que Hollywood parece no entender. Cuando una historia está bien contada, trasciende épocas, culturas e incluso generaciones, pero últimamente, en nombre de una inclusión que nadie pidió de esta manera, están destrozando precisamente lo que hizo grandes a esas historias en primer lugar. Arranquemos con el caso más reciente y escandaloso, Blancanieves. Disney creyó que bastaba con elegir a Rachel Zegler, una actriz con ascendencia latina, para que automáticamente su película se convierta en un símbolo de progreso.
Pero ¿cuál fue el problema acá? No el color de piel de la actriz, sino que reescribieron a Blancanieves para transformarla en un personaje completamente distinto. En lugar de la joven inocente cuyo arco emocional está ligado a descubrir el amor y el compañerismo, tenemos un panfleto anti-amor romántico que nadie pidió. Pero eso ni siquiera es lo peor. Porque después está el quilombo que armaron con los 7 enanitos. Y acá es donde realmente se vio la cara más absurda y contradictoria del activismo de Disney. Primero, el actor Peter Dinklage, el capo que hizo de Tyrion Lannister en Game of Thrones, criticó públicamente el proyecto diciendo que era ofensivo y retrógrado representar enanitos en pleno siglo XXI. ¿Y qué hizo Disney frente a esto? Entró en modo pánico absoluto. Decidieron en cuestión de días eliminar la idea original y reemplazar a los 7 enanitos por un grupo de bandidos mágicos diversos, con distintos tamaños, etnias y estilos, tratando de evitar cualquier ofensa posible. Pero esa decisión express trajo consecuencias caóticas, porque gran parte de la película ya estaba avanzada. De repente tuvieron que hacer reshoots apresurados y bastante turbios. Imagínate el caos, escenas enteras regrabadas, guiones modificados a las apuradas, actores confundidos y lo peor de todo, ni siquiera se molestaron en revisar bien los diálogos o escenas eliminadas. Dejaron rastros evidentes de los cambios como referencias a los personajes originales que ya no estaban, y encima, cuando creían que habían solucionado el problema, se dieron cuenta de que habían eliminado totalmente la representación real de personas con enanismo, que eran justamente quienes debían sentirse incluidos. ¿Qué hizo Disney para tratar de tapar esta contradicción épica? Volvió a entrar en crisis. Esta vez recurrieron al CGI para meter versiones digitales de los enanitos en algunas escenas, generando un Frankenstein cinematográfico absurdo, lleno de errores visuales y contradicciones narrativas que dejaron al público todavía más indignado. Pero lo más grave no fue solo lo estético, fue el impacto real que tuvo en la comunidad de actores con enanismo. Varios de ellos salieron a decirlo sin filtro. Ali Chapman, actriz con hipocondroplasia, lo llamó una verdadera tragedia y aseguró que muchos actores estaban furiosos por haber sido reemplazados por personajes hechos por computadora. Matt McCarthy fue aún más directo. Hay 7 papeles maravillosos justo ahí, pero Disney decidió usar dibujos animados. ¡Qué vergüenza! Fats Timbo, comediante y activista, también criticó duramente la decisión. Dijo que la representación de personas con acondroplasia ya es muy limitada y que el uso de CGI en lugar de actores reales refuerza la idea de que estas personas son criaturas míticas y reales, casi fabricadas. Y lo más preocupante, advirtió que eso puede afectar a los chicos que nunca vieron a alguien con su condición, haciéndoles pensar que directamente no existen. O sea, Disney no solo los dejó sin trabajo, también los borró del mapa. ¿Y todo para qué? Para no ofender a alguien, y terminó ofendiendo a todos. La excusa fue la misma de siempre, que estaban buscando nuevas formas de representación, pero la percepción desde adentro de la comunidad es clarísima. En lugar de ofrecer visibilidad y laburo en una historia donde su presencia era central, Disney los borró del cuento. Literalmente. El activismo superficial y el pánico mediático convirtieron a Blancanieves en un caso de estudio perfecto sobre cómo no hacer inclusión. Hollywood, en lugar de crear personajes auténticos y tratar con respeto a las minorías que dicen querer defender, optó por decisiones cobardes, rápidas y torpes, generando un desastre narrativo y visual que nadie pidió, nadie disfruta y nadie entiende. Lo que nació como una intención supuestamente noble terminó siendo un bochorno, una muestra más de que el marketing emocional siempre termina en tragedia narrativa, cuando lo único que importa es cuidar la imagen y no contar una historia auténtica. Y lo más triste es que Blancanieves no es un caso aislado. Este desastre es solo la punta del iceberg de un sistema que usa la inclusión como pantalla para esconder decisiones comerciales. Y créeme, esto va mucho más allá, porque ahora Hollywood descubrió que si no apoyas estas decisiones, sos automáticamente el enemigo. La nueva estrategia de Hollywood no es solo cambiar personajes, es marcarte a vos como espectador. Ya no alcanza con consumir, ahora también tenés que aplaudir, sonreír y agradecer. Porque si se te ocurre levantar una ceja, cuestionar una decisión, señalar una incoherencia, ¡hay tabla! Enseguida te ponen un cartel de enemigo. No importa que tu crítica sea legítima o respetuosa, si no encaja con el relato oficial, quedás afuera.
Así, la industria pasó de contar historias a controlar narrativas. Ya no se trata de representar, se trata de disciplinar. Esta técnica no es nueva, pero hoy se volvió un estándar en la industria, especialmente en las grandes producciones que apuestan por la inclusión superficial. Un ejemplo clarísimo fue la serie Los Anillos de Poder. Amazon sabía perfectamente que estaban modificando personajes, contradiciendo directamente el universo creado por Tolkien. ¿Qué hicieron frente a las críticas totalmente válidas de los fans que aman ese mundo desde hace décadas? Dijeron que eran comentarios de odio. Incluso llegaron a acusar a los fanáticos más fieles de odiar la diversidad. ¿Entendés lo perverso del mecanismo? Te venden un producto que altera la esencia de lo que amás y si te quejás, sos vos el intolerante. El caso de los elfos de piel oscura fue uno de los más polémicos. En la obra de Tolkien, los elfos son descritos como seres de piel clara, algunos casi luminosos, no por estética eurocentrista, sino por un motivo simbólico. Son criaturas tocadas por la luz de los árboles de Valinor, una luz que no proviene del sol, sino de una fuente mística creada por los Valar, los dioses dentro del universo de la Tierra Media. Esa luz es parte de su mitología, de su conexión con lo divino, con lo ancestral, con lo sagrado. No es un detalle estético, es parte central del universo narrativo que Tolkien construyó con precisión casi religiosa. Sí, Tolkien menciona a los llamados elfos oscuros, pero no por cómo se veían, sino porque nunca viajaron a Valinor y quedaron fuera de esa bendición luminosa. En toda su obra no hay pistas de elfos con rasgos distintos a lo que él mismo detalló, ni mezclas improvisadas que lo justifiquen. Incluso los medioelfos eran casos raros y muy puntuales, documentados con nombre y linaje. Y lo más loco es que esa visión no está inspirada en un mundo genérico, sino en una mitología europea construida post Segunda Guerra Mundial, antes del fenómeno de la inmigración masiva en Gran Bretaña. Tolkien no estaba escribiendo para quedar bien con nadie, estaba creando un universo mitológico. Entonces, ¿por qué forzar algo que rompe con toda esa coherencia? La respuesta es clara, porque hoy vende, porque el Zeitgeist actual premia lo que aparenta ser inclusivo, aunque contradiga por completo el espíritu de la historia, y si lo cuestionás, automáticamente te ponen la etiqueta de intolerante, no importa si tu crítica es técnica, narrativa o simbólica. Si no aplaudís, sos parte del problema. Y esa misma lógica se repite en otras franquicias. Harry Potter, por ejemplo, parecía ser una de las últimas sagas grandes que todavía respetaba cierta coherencia con su universo. Pero cuando se anunció que en la nueva serie de HBO el actor elegido para interpretar a Severus Snape sería alguien con un aspecto completamente distinto al que describe la autora, se desató el quilombo. No porque no pueda haber diversidad en el universo mágico, de hecho la hay, sino porque Snape es un personaje profundamente específico, piel pálida como de mármol, ojos negros como el vacío, una presencia sombría y perturbadora que define su personalidad. Así lo escribió J.K. Rowling. ¿Qué sentido tiene cambiarlo arbitrariamente? ¿Qué lógica narrativa hay ahí? Ninguna. Solo la urgencia por seguir cumpliendo cuotas simbólicas en lugar de contar bien una historia. Y esta misma tendencia no se limita al cine o las series. También está presente en el mundo gamer, donde muchas veces se reescriben periodos históricos enteros para meter con calzador personajes que responden más a una agenda que a la lógica del contexto. Assassin's Creed Shadows es un caso que encendió las alarmas, un juego ambientado en el Japón feudal que eligió como protagonista a Yasuke, una figura real pero marginal en los registros históricos. El resultado fue una ola de rechazo en Japón, donde más de 40.000 personas firmaron una petición para cancelar el juego, acusando a Ubisoft de apropiarse de su cultura, usar mal la iconografía tradicional y tergiversar eventos clave. Para colmo, la supuesta base histórica que usaron para justificar esa elección se apoyaba en afirmaciones discutibles de un académico que vendió versiones distintas del personaje según el público, como ficción en Japón y como verdad absoluta en Occidente. Todo esto mientras la empresa intentaba presentarlo como un gesto de inclusión, pero si la inclusión se construye sobre distorsiones culturales, termina siendo más una forma de borrar que de representar. Y si te animás a señalar estas contradicciones, ya sabés lo que te espera, una avalancha de acusaciones, porque hoy cuestionar una decisión creativa, aunque esté basada en hechos históricos o fidelidad narrativa, se convierte automáticamente en discurso de odio. Da igual si hablas con respeto o con fundamentos, el solo hecho de no aplaudir te deja en la mira
ira, y eso es lo más preocupante, ya no se discute, se señala. Están ahogando el pensamiento crítico en nombre de una corrección política que no admite grises ni matices. Pero la hipocresía no termina ahí, porque mientras en Occidente se llenan la boca con discursos de justicia social, en otros países hacen exactamente lo contrario, esconden, editan o directamente eliminan personajes si hace falta con tal de seguir vendiendo. Hollywood no tiene problema en usar la bandera de la inclusión cuando quiere vender entradas en Occidente, pero ¿qué pasa cuando sus ideales chocan con sus negocios internacionales? Ahí la máscara se cae al toque, dejando al descubierto una doble moral que no podría ser más evidente ni aunque la intentaran esconder bajo toneladas de CGI. Ups, eso no me lo esperaba. Un ejemplo claro fue lo que pasó con el póster de Star Wars, El despertar de la fuerza en China. John Boyega, actor afrodescendiente con un papel protagónico en la película, apareció de golpe reducido a un pequeño rincón del cartel, casi invisible. ¿Por qué pasó esto? Porque en China hay fuertes prejuicios raciales y Disney decidió que prefería minimizar la presencia visual de Boyega antes que arriesgar la taquilla en uno de los mercados más grandes del mundo. Así que mientras Disney en Occidente levantaba orgullosamente la bandera de la diversidad, en China se hacía bien el boludo y guardaba los ideales en el bolsillo para que no molesten. Y no fue un caso aislado. Algo similar ocurrió con la promoción de Dune cuando empezaron a circular versiones de pósters en las que la actriz Sharon Duncan Brewster, que interpreta a una figura importante en la historia, directamente desaparecía o era reemplazada por otro actor. Con Black Panther pasó algo parecido. Para evitar cualquier incomodidad racial en mercados sensibles, el póster promocional en ciertos países mostraba a T'Challa con la máscara puesta, ocultando el hecho de que el protagonista era afrodescendiente. Es decir, vendían un héroe supuestamente revolucionario en diversidad racial, pero cuando había que defender realmente ese valor en contextos complicados, preferían esconderlo para no arriesgar ganancias. Pero quizás la situación más turbia de todas fue con Mulan. Disney, en su intento por capturar el mercado chino, filmó en Xinjiang, una región conocida mundialmente por sus terribles violaciones a los derechos humanos contra la población uigur. Mientras Disney hablaba en conferencias y entrevistas sobre justicia social y derechos humanos en Estados Unidos, al mismo tiempo estaba literalmente trabajando mano a mano con autoridades de un régimen acusado de crímenes contra la humanidad. Y después, cuando salieron a la luz estas contradicciones, ¿qué hizo Disney? Se lavó las manos olímpicamente pretendiendo que todo esto era casualidad o un error de producción. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo peor de esta doble moral es que no solo se limita a Disney, es una práctica extendida en todo Hollywood. Las mismas productoras que acá se presentan como faros de moralidad, allá censuran sin ningún pudor escenas LGTB, borran personajes diversos o modifican carteles promocionales según convenga al mercado de turno. En Occidente te acusan de retrógrado por cuestionar la autenticidad de ciertos castings, mientras en países autoritarios ni siquiera intentan fingir inclusión por temor a perder mercados estratégicos. No. Bueno, sí. En definitiva, la inclusión de Hollywood es selectiva, superficial y oportunista. Es un activismo de cartón diseñado únicamente para mostrar una imagen progresista en mercados occidentales, mientras siguen facturando millones en mercados que rechazan esos mismos valores. La diversidad deja de importar cuando afecta a sus billeteras, revelando un cinismo tan descarado que debería indignarnos profundamente. Toda esta polémica que estuvimos analizando hasta ahora tiene un origen claro. Hollywood entendió mal qué significa realmente la representación. Hoy esta palabra quedó reducida a cumplir cuotas imaginarias, hacer checklists étnicos o cambiar arbitrariamente personajes establecidos solo para aparentar inclusión. Pero esto no solo es un error, sino que además es contraproducente para la verdadera diversidad cultural y artística. Porque la representación auténtica no significa simplemente cambiar el color de piel o la etnia de un personaje por marketing, sino crear personajes originales que cuenten historias profundas y genuinas desde su propia perspectiva. ¿Por qué tomar una historia europea medieval como Blancanieves y forzarla a cumplir con estándares modernos de inclusión cuando podés crear historias nuevas, originales, auténticas, que exploren diversas culturas con respeto y creatividad? Miremos el ejemplo opuesto para entender esto claramente.
abiertamente. ¿Por qué películas como Black Panther o Coco tuvieron tanto éxito? Porque no forzaron la diversidad superficialmente, la vivieron desde adentro, contaron historias auténticas desde la esencia cultural de sus personajes. El resultado, audiencias diversas conectaron profundamente con estos relatos porque sentían honestidad, no manipulación. Ahí la representación funcionó a la perfección. Ahora compara esto con la adaptación de Ghost in the Shell, donde Scarlett Johansson, una actriz caucásica, interpretó a Motoko Kusanagi, un personaje claramente japonés. El casting generó polémica, rechazo y finalmente la película fue un fracaso. Y aunque la actriz sea reconocida y talentosa, este caso expone el mismo error desde el otro lado del espectro: ignorar la identidad real de un personaje en pos de supuestos criterios comerciales. La representación falló otra vez porque faltó autenticidad. ¿Querés otra prueba? Mirá el intento fallido de adaptación de Dragon Ball Evolution, donde Goku pasó de ser un guerrero noble a un adolescente estadounidense con cara de colgado, como salido de una serie teen de los 2000, o la versión americana de los Caballeros del Zodiaco, que convirtieron en un híbrido sin alma ni identidad, una parodia que no respeta ni el espíritu ni la estética del material original. Siempre que intentan occidentalizar productos orientales con fórmulas hollywoodenses, el resultado es el mismo: fracaso rotundo, porque lo que están haciendo no es adaptación, es amputación cultural. Lo que Hollywood no parece entender es que la representación real se logra cuando el público se siente reflejado auténticamente en un personaje, independientemente de su etnia, orientación sexual o identidad de género. No se trata de cuántas casillas puedas marcar en un checklist de diversidad, sino de qué tan genuinamente se cuenta la experiencia humana del personaje. Si realmente queremos diversidad en el cine, tenemos que exigirle a Hollywood que tome en serio a los personajes diversos. No es suficiente reemplazar personajes clásicos por actores con diferentes rasgos físicos o culturales y esperar que eso automáticamente genere empatía o inclusión real. Eso es una simplificación absurda y condescendiente. Lo que realmente necesitamos son más historias originales, nuevas, profundas, auténticas, contadas desde perspectivas genuinas y diversas. La inclusión no es una cuota, es una oportunidad de contar historias que aún no fueron contadas, de explorar personajes que todavía no vimos en pantalla y de crear narrativas auténticas que realmente conecten con todas las audiencias. Pero, ¿crees que Hollywood está realmente interesado en esta inclusión auténtica o seguirá apostando por fórmulas superficiales y seguras disfrazadas de activismo? Porque, te aseguro, la respuesta es mucho más turbia de lo que parece. Cuando hablamos de representación auténtica y sus fallas, no podemos dejar afuera el caso reciente de Emilia Pérez, la película dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por la actriz española Carla Sofía Gascón, que prometía ser revolucionaria en términos de inclusión latinoamericana y representación trans. ¿Qué terminó pasando? Que las buenas intenciones, si es que alguna vez existieron, se diluyeron entre contradicciones, decisiones apuradas y una visión cargada de clichés superficiales que no hizo otra cosa que ofender a la misma gente que supuestamente buscaban defender. Empecemos por algo clave: la identidad mexicana. Emilia Pérez, en lugar de retratar una historia genuina y profunda sobre México y su cultura, terminó reduciendo toda su riqueza cultural y étnica a una caricatura repleta de lugares comunes y estereotipos ofensivos. Una película que se presentó inicialmente como una propuesta auténticamente diversa, cayó en clichés gastados y caricaturescos, personajes mexicanos planos y artificiales, situaciones forzadas que, más que representar, terminaron banalizando la complejidad real de la cultura mexicana. Como si esto fuera poco, la representación trans también quedó atrapada en la misma lógica superficial. La película, queriendo abanderar un supuesto progresismo, terminó abordando la identidad trans desde una óptica banal y simplista, generando polémicas dentro de la propia comunidad que intentaba representar. Al buscar evitar controversias, terminaron cometiendo errores aún más graves, con cambios constantes en el guión, reshoots sobre la marcha y decisiones narrativas contradictorias que desdibujaron por completo la esencia original del film.
El resultado fue catastrófico, una película que antes incluso de estrenarse ya estaba envuelta en escándalos y rechazo masivo, especialmente en México, donde generó mucha bronca por su tratamiento superficial de temas culturales y sociales sensibles. En lugar de celebrar una verdadera inclusión, muchos se sintieron insultados al ver su identidad étnica reducida a meros clichés y una experiencia trans reducida a estereotipos que ya deberían haber quedado en el pasado. Emilia Pérez dejó en claro algo crucial. Cuando Hollywood intenta forzar una inclusión vacía y artificial, lo que obtiene es exactamente lo opuesto: rechazo, indignación y polémica. No alcanza con cubrir cuotas ni con incluir superficialmente minorías para vender un producto. Si no hay respeto, investigación, profundidad y autenticidad real detrás, todo esfuerzo termina convertido en fracaso. A esta altura del análisis, seguro te estás preguntando lo mismo que yo. Si está tan claro que estas estrategias artificiales de inclusión fracasan una y otra vez, ¿por qué Hollywood insiste con ellas casi obsesivamente? La respuesta no tiene absolutamente nada que ver con el activismo, los valores éticos, ni mucho menos con la inclusión real. Hollywood insiste porque detrás de esta falsa representación existe una agenda mucho más concreta, fría y cínica de lo que imaginamos. La clave es el ESG, que son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, o en español, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esto, dicho fácil, es un sistema de puntaje que usan inversores y accionistas para evaluar cómo las empresas manejan temas ambientales, sociales y éticos. Es básicamente una calificación que determina cuán progresista y socialmente responsable es una compañía, y según ese puntaje acceden a créditos, inversiones, publicidad y contratos. Y acá está la parte turbia. Hollywood no apuesta por la inclusión porque cree en ella, sino porque necesita sumar puntos en esta escala imaginaria. Cuando ves películas que cambian drásticamente a personajes establecidos, no es porque estén comprometidos con minorías o causas sociales, es porque los ejecutivos descubrieron que modificar superficialmente un personaje o una historia suma puntaje fácil en las evaluaciones ESG. Así, sin importarles las consecuencias narrativas o las polémicas que puedan generar, toman decisiones rápidas, superficiales y mal planeadas con el único objetivo de mantener o mejorar su calificación frente a inversores. No les importa si pierden audiencia, lo que realmente importa es no perder financiación. Hollywood se volvió adicto a esta especie de chantaje corporativo disfrazado de ética. Ya no produce historias profundas y auténticas, sino relatos fabricados en salas de reuniones, diseñados exclusivamente para quedar bien frente a fondos de inversión o accionistas, incluso cuando esto implica ir en contra del propio público o del sentido común. Pero esto no es todo. También usan esta falsa inclusión como un mecanismo defensivo para protegerse ante posibles críticas o controversias. Si una película fracasa, siempre pueden culpar al público por no estar preparado o ser intolerante, en lugar de aceptar que hicieron mal su trabajo. De esta manera, el activismo se convirtió en la excusa perfecta para evitar cualquier tipo de autocrítica o mejora genuina en la calidad del cine. Por eso, aunque el público manifieste rechazo, aunque los números en taquilla sean pésimos, y aunque sea evidente que estas estrategias son contraproducentes a largo plazo, Hollywood sigue apostando por ellas, porque ya no son películas, son estrategias financieras disfrazadas de activismo, donde lo que menos importa es contar historias reales. La gran ironía acá es que en nombre del progreso y la inclusión, Hollywood está sacrificando precisamente lo que hizo que alguna vez el cine fuese grande: la capacidad de conectar de manera genuina con las emociones del público. Y mientras las empresas sigan privilegiando sus puntajes antes que contar buenas historias, nosotros seguiremos viendo cómo destruyen lentamente la industria que dicen amar. Pero entonces, ¿cuál es la solución real a este problema? ¿Existe una manera de lograr una inclusión genuina sin caer en estas trampas artificiales? La respuesta existe y es más simple de lo que parece. Hollywood nos acostumbró tanto a esta falsa representación que quizás ya nos olvidamos de cómo luce una historia realmente inclusiva. Somos todos. Y es que la inclusión verdadera no se basa en cambiar el color de piel o la identidad de un personaje ya conocido. Pasa por crear narrativas auténticas y originales con personajes cuya diversidad sea orgánica y coherente. Historias que reflejen genuinamente la complejidad de la vida humana y no sean un simple checklist superficial para quedar bien frente a inversores. ¿Quieres un ejemplo claro? Mira películas como Parasite, que logró conectar profundamente con audiencias globales sin renunciar jamás a su identidad coreana auténtica. Mira
foco que tocó fibras sensibles de personas de todas las culturas, justamente porque respetó y mostró con cariño la riqueza de la cultura mexicana. Estos ejemplos no necesitaron forzar cuotas ni cambiar personajes, solo necesitaron contar historias verdaderas desde perspectivas diversas y auténticas. Cuando Hollywood dice que quiere representación, debería mirar más allá de personajes reciclados. La verdadera representación ocurre cuando se crea desde la honestidad, cuando un personaje es diverso porque así nació desde la idea original del guionista y no porque un ejecutivo decidió cambiarlo en el último momento para ganar puntos en una agenda corporativa. Ahí está el secreto: personajes genuinos que puedan emocionar a cualquier persona sin importar su origen o su contexto cultural. Además, esta inclusión genuina no solo beneficia a la audiencia, sino también al cine mismo, porque nuevas historias y nuevas voces enriquecen el panorama cultural, generan mejores películas y atraen audiencias verdaderamente diversas. Y acá aparece un punto fundamental que Hollywood parece olvidar todo el tiempo: las minorías no son una audiencia a la que hay que convencer con cuotas superficiales, sino personas que merecen historias tan complejas, profundas y auténticas como cualquier otra. Hollywood debería entender que la única forma real de conectar con la audiencia moderna es ser auténticos. Basta de personajes alterados por miedo a la polémica, basta de tramas simplificadas para cumplir con estándares artificiales, basta de casting emocional y superficial. Si realmente quieren representar a todos, entonces tienen que volver a contar historias reales. Es hora de que Hollywood apueste por voces nuevas, por directores y guionistas diversos que puedan contar desde adentro sus propias historias sin intermediarios y sin miedo. Y aunque hoy la industria esté atrapada en un círculo vicioso de superficialidad y falsa inclusión, está en nuestras manos, como público, exigir otra cosa: apoyar con nuestra atención y nuestra billetera películas y series auténticas que reflejen genuinamente la diversidad del mundo en que vivimos. Porque la inclusión real no es una estrategia de marketing ni una cuota de minorías en pantalla. La inclusión real es respeto, honestidad y, sobre todo, contar historias profundamente humanas. Lo único que necesitamos entonces es que Hollywood deje de tratarnos como consumidores ingenuos y empiece a respetarnos como personas que merecen historias sinceras y diversas. Pero después de todo este análisis queda una gran pregunta final, una que quizás sea la más importante de todas, y te la hago ahora para que pienses y reflexiones vos mismo. ¿Querés representación real o querés seguir comiéndote la versión de cartón que Hollywood te sirve para que no jodas y consumas en silencio? Porque si no empezamos a exigir historias auténticas, tarde o temprano no va a quedar nada del cine que alguna vez nos hizo soñar. Y vos, friki del carajo, ¿vas a seguir comprando este verso o te vas a plantar y pedir algo que realmente valga la pena? Comentame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.